un tiempo con Dios para meditar todo el día. Trabajemos en buscar la vida eterna. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y al leer la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, en el versículo 27 del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, todo su empeño en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Este es Jesucristo. Mira qué hermoso y qué explícito esta versión para poder poner este título, que trabajemos en buscar la vida eterna. En el versículo anterior vemos que estaban buscando a Jesús, pero realmente no estaban buscando a Jesús, estaban buscando era ser saciados. Dice el versículo 24 que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y era la pregunta: ¿por qué buscamos a Jesús? Pero nos damos cuenta que ellos no buscaban a Jesús, no lo buscaban a Él. Estaban buscando era qué podían obtener de Él. O más bien estaban buscando lo que podían obtener de Él, porque les había multiplicado el pan y los peces, los había alimentado y muchos otros milagros que ya Jesús había hecho, y ellos estaban buscando era eso, qué podían obtener, sin entender ni tener revelación de estas señales. Nadie podía hacer estas señales, nadie podía multiplicar panes y peces, nadie podía sanar enfermos, nadie podía resucitar muertos, nadie podía hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Cómo no entender que era el Hijo de Dios? ¿Cómo no entender que era Dios mismo? Pero es que cuando nuestros ojos están puestos en las cosas que solamente yo necesito, desviamos las miradas o desviamos nuestro corazón, desviamos nuestro sentir de esa verdadera fe y de poner la mirada realmente en Dios, en nuestro Padre, en Jesús. El anhelo por tener lo que yo quiero y no lo que necesito me hace desviar la mirada del propósito principal, que es la vida eterna. Trabajemos en buscar la vida eterna. Y el Señor dice en el versículo 26, de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, porque sí las habían visto. El Señor dice, no es porque han visto las señales, mira, ya habían visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron, quedaron llenos, se sintieron chévere. Y eso es lo que buscan mucho hoy en día a nivel religioso en las iglesias. Me sentí chévere. Cuando escuchamos a alguien que diga fui a la iglesia y me sentí confrontado, me sentí incómodo, me sentí exhortado y siento que hoy Dios habló a mi vida para poder cambiar algo que está mal? Cuando escuchamos esto, la gente está buscando iglesias que digan, esta iglesia tiene una alabanza bonita, esta iglesia tiene una palabra hermosa, si viera lo que dijo el pastor, me sentí lo más de chévere, me sentí muy animado y allí voy a volver. Eso es lo común. Y mira lo que me enseña la palabra de Dios. Qué hermoso que la misma palabra nos enseña esto, que hoy en día las iglesias se llenan porque se sienten saciados, pero no por el motivo principal, que es trabajar en buscar la vida eterna. Hermoso versículo que nos muestra la palabra de Dios. Y ya le hicimos una traducción a esta frase para un lenguaje más simple. Dejemos de trabajar por la comida que se acaba y empecemos a trabajar por la comida que permanece para siempre, por la comida que permanece para vida eterna, la comida que solamente Jesús nos puede dar, porque en Él, en Jesús, Dios Padre ha puesto su sello. Este es el contexto de este versículo en un lenguaje
más actual. Necesitamos recordar que este es el mismo tipo de aproximación que nuestro Señor Jesús usó con la mujer samaritana. Allí en el pozo, en el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Juan. Lo que ella quería era agua. Lo que esta multitud necesitaba era pan. El Señor siempre nos muestra cómo a través de una necesidad física, lo más importante es una necesidad espiritual. La mujer samaritana necesitaba agua para saciar su sed física, pero encontramos que Jesús la lleva a confrontarla cuando le habla acerca de sus maridos, pero que ninguno había sido su marido, a mostrarle que la verdadera sed que ella tenía era de hombres, era de esa parte física que ella aún no había saciado. Y Jesús, al confrontarla con él mismo, con su palabra, le hace entender que la sed principal que tenía era de Cristo Jesús, de un Salvador, del Mesías, que saciara y llenara esa sed que ella tenía para que no tuviese que buscarla en todos los hombres que ella había tenido y que tal vez iba más a tener, porque esa sed no había sido saciada hasta el día en que se encontró con Jesús. En el momento en que la sed de la mujer samaritana es saciada es cuando dice la palabra que ella deja el cántaro. Ella dejó el cántaro y se fue a predicar a todo su pueblo, a todos los de Samaria, a todos los samaritanos, a los que no se podían hablar con judíos, a los que no se entendían, a los que no se ayudaban. Allá fue a decir: un judío me mostró la realidad, un judío me habló y es un profeta y creo que es el Hijo de Dios. Esta mujer que tenía sed física, y yendo a buscar un agua física, literal, para saciar una sed en su cuerpo, encontró en Jesús el saciar la sed espiritual, que no solo sació su cuerpo, sino su espíritu y su alma. De la misma forma es que Jesús estaba hablando acá a esta multitud. Ellos lo que querían era pan, pero el Señor les quería dar a entender que no era el ser saciados de su estómago solamente, sino era ser saciados de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Es el mismo ejemplo en la mujer samaritana con agua y aquí en la multitud con pan. Una necesidad física, pero el Señor transformando esto en un principio espiritual para mostrarnos que Jesús es el agua, pero Jesús también es el pan, que Jesús es el único que puede saciar todo lo que nuestra vida necesita. Él es nuestro todo, Él es nuestra plenitud. En aquella ocasión junto al pozo, Jesús había presentado como el agua de vida. Y aquí en este relato que estamos estudiando de Juan capítulo 6, Él se identifica como el pan de vida. Y estas son las dos cosas más esenciales de un hombre en la vida. Un hombre sin pan y sin agua no puede vivir. El pan representa el alimento y el agua representa la bebida. No podemos vivir. De hecho, cuando se ayuna muchos días, no se puede ayunar sin agua por lo menos. Y no podemos ayunar un año con agua porque el cuerpo perdería mucha fuerza. Necesitamos de pan. Necesitamos de un alimento. Mira cómo estas dos cosas tan esenciales, Dios la pone en un ejemplo y simbólicamente nos muestra cómo esto literal, un alimento físico, es necesario, cuanto más necesario es el alimento espiritual. Por eso es que Dios, Jesús aquí nos enseña a que trabajemos más por la vida eterna, por el agua espiritual, por el pan espiritual, que por lo físico. El pan y el agua son muy importantes para poder tener vida y el pan y el agua espiritual son importantes para mantener vida eterna. Pero recordemos que el pan y el agua son Jesús, es Jesús. Jesús es tanto el pan como el agua. Observemos que Él utilizó estos dos elementos como símbolos. La palabra, el verbo fue hecho carne, dice Juan 1:1. Y aquí es donde necesitamos pensar y cómo conocer a Dios, cómo saber más acerca de Dios. Y aquí nos lo está enseñando Jesús, el verbo, la palabra, el pan,
es quien nos enseña, nos acerca a Dios Padre. Llega a donde nos encontramos y se comunica con nosotros de una manera en que podemos entender. Jesús dijo que Él era el agua y que de Él provenía el agua viva y Él la podía proveer. Dijo también que Él era el pan. Ahora nosotros sabemos qué es el agua y lo que es el pan. Es muy importante esto. Y después de entender esto, para concluir, reflexionemos en si hay vida eterna en nuestra vida, realmente. Él dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la verdadera vida eterna? Esto. Muchos conocen a Dios, pero Dios con D minúscula. El mundo entero tiene, y las religiones tienen a su Dios con D minúscula. Cada quien crea a su manera, cada quien crea a su forma, pero la palabra no la puedo cambiar. Y la palabra me enseña que la vida eterna está en conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo. No hay más. No hay más. Entonces la reflexión sería, ¿tenemos vida eterna? Más o menos, sí, no sé. No sé si soy salvo, un poquito. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y la Biblia me enseña que de esa manera nadie heredará el reino de los cielos. Hay una sola forma de llegar a la vida eterna, de llegar a Cristo, de realmente ser salvos, y es a través de Él, de Jesucristo. ¿Tienes vida eterna? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Jesús. Algunos podrán decir, yo creo en Jesús, pero ¿qué es lo que crees? ¿Que Él existe? ¿Que Él sí es Dios? ¿O le crees a Él? Porque lo que nos hace salvos no es creer que Él existe. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¿Qué es lo que crees de Jesús? Porque si no crees lo correcto, y creer lo correcto es creerle a Él, no hay vida eterna. Tenemos que trabajar para esa vida eterna. Y el creer hace parte de creer quién es Él, pero creerle a Él, porque Él es Señor y Salvador. No solamente me salvó, también estoy bajo su soberanía y me sujeto a sus órdenes. No es creer a mi manera, no es creer que Dios se habita en todos los lados, es creer a la forma en que Cristo dice que tenemos que creer. Conocer a Dios es igual que conocer a otra persona, es a través de una relación personal con Él, es a través de dialogar, es a través de hacer lo que Él dice. Lo hacemos a través de la lectura de la palabra, de la oración, de nuestra alabanza, adoración, cuando nos reunimos, de congregarnos. Todo esto hace parte de una familia y todo esto hace parte de conocer a Dios. ¿Realmente lo hacemos o realmente creemos que no hay necesidad? Bien, esto es lo que enseña la palabra. El resto lo enseña el mundo y esto nos muestra en qué estamos trabajando. Si en la vida eterna estamos trabajando en nuestro diario vivir. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana y gracias por una vez más enseñarnos de tu palabra. Gracias por esta preciosa mañana, gracias por exhortarnos acerca de trabajar en lo que es más importante, que es en la vida eterna. Gracias por tu mensaje y gracias por cada mañana que encontramos tu bendición. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.